deflexión vertical es el que debe proporcionar, perdón, ¿sí? El que debe proporcionar una señal amplificada de nivel adecuado para manejar la placa de deflexión vertical sin introducir ningún tipo de distorsión. El osciloscopio trabaja con unos pocos milivolts por centímetro de deflexión hasta cientos de volts, utilizando un sistema de atenuación interno y unas puntas de prueba que pueden tener atenuación o no, eso ya vamos a ver, son las famosas puntas de prueba pasiva. En la figura estaríamos observando un diagrama en bloque simplificado. Esto también lo solemos pedir, es decir, nosotros necesitamos que ustedes armen un diagrama en bloque y luego ya lo voy a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, ¿sí? Pero generalmente pedimos esto como para arrancar, ¿sí? También debemos recordar que la impedancia de entrada del osciloscopio es alta, similar a lo que sucede con un multímetro digital, ¿sí? Tenemos una impedancia de aproximadamente 1 megaohmio, y bueno, y el atenuador debe cumplir la misión de mantener la impedancia de entrada constante, así como mantener la atenuación y la impedancia, aunque varíe la frecuencia de acuerdo al ancho de banda del osciloscopio, ¿sí? Fíjense, en el primer modo, que es el modo GND o ground, lo que se hace es el osciloscopio, ¿sí? Internamente se envía a masa, o sea, que el osciloscopio, ahí como está observándose en la pantalla, muestra una simple línea horizontal producto del generador de barrido interno. Es decir, la señal, como ven, ¿sí? La señal no es que se manda a tierra, sino que la parte interna, o sea, hay un desacople entre la entrada y la parte interna, y esto generalmente se utiliza como la referencia del cero. Por lo general trabajamos en la mitad de la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, acople CC. En este acople, ustedes, si observan, ingresa toda la señal, o sea, ingresa una señal que puede ser variacional más una señal de continua. Ahora bien, si yo conecto en lo que sería el acople AC, acá tengo un filtro que desacopla o, como su nombre lo indica, elimina todas las señales continuas. Obviamente, al cargarse el capacitor, solo va a dejar pasar la variacional, ¿sí? Fíjense, habíamos hablado del atenuador. ¿Cuál es la misión? El atenuador, cuando hablamos de él, estamos hablando de la sensibilidad del osciloscopio, ¿sí? En base a un amplificador, en base a la selección del amplificador vertical. Generalmente, en todos los osciloscopios se sigue una secuencia que se conoce como 1, 2, 5. Es decir, las escalas de voltaje por división son, por ejemplo, 10 milivoltios, 20 milivoltios, 50 milivoltios. O bien 100 milivoltios, 200, 500 milivoltios. O 1, 2, 5 voltios por división respectivamente, ¿sí? Como lo ven, puede ser un divisor que, para tener en cuenta las variaciones de frecuencia a las que puedo medir utilizo una combinación de resistencias y capacitores, ¿sí? En el caso de que quiera mejorar la respuesta del dispositivo, lo que vamos a agregar es un pequeño preamplificador.
¿sí? Para mejorar la respuesta del sistema. ¿Cómo está? Perdón. ¿Cómo está compuesto el amplificador vertical? El voltaje requerido para deflectar el haz de electrón en un tubo de rayos catódicos varía de unos cientos de voltios hasta aproximadamente 500 voltios, según el voltaje de aceleración y la construcción del tubo. La sensibilidad de muchos osciloscopios es del orden, como les decía anteriormente, de los milivoltios por división. Y la ganancia a partir de este nivel también tiene que alcanzar hasta los cientos de volt pico a pico, ¿sí? Por lo tanto, este dispositivo debe acoplar sin distorsionar la onda, digamos, tiene que observarse la onda de entrada perfectamente y debe tener una respuesta en frecuencia bastante amplia. En el diagrama lo que observamos es un amplificador tipo push-pull, digamos que se utiliza justamente de acuerdo a las características que acabo yo de determinar. No se olviden que las placas de deflexión vertical no son nada más que un capacitor grande y que yo voy a necesitar que variar la tensión del mismo en un ancho de frecuencia importante, ¿sí? Entonces, voy a necesitar cargar ese capacitor, digamos, con una carga bastante significativa, ¿sí? En el sentido de que maneja una corriente importante, por lo tanto, este es un amplificador de gran corriente, ¿sí? Luego, un tema que no es menor es lo que se conoce como la línea de retardo. Resulta que toda la circuitería electrónica del osciloscopio, llamemos atenuador, amplificador, conformadores de pulso, los generadores y los alambres mismos, causan un retardo, ¿sí? En lo que ven ustedes acá del canal vertical con respecto a la señal del canal horizontal. Esto, digamos, todo este proceso dura aproximadamente, como figura ahí, unos 80 nanosegundos. Por lo tanto, se debe agregar este bloque que se conoce como línea de retardo para conseguir una cierta sincronización entre el canal vertical y el canal horizontal. Normalmente la línea de retardo tiene un valor de 200 nanosegundos y ahora vamos a ver cómo está constituida la misma, ¿sí? Fíjense, una línea de retardo no es nada más que unos filtros, ¿sí? El filtro se conocen como de parámetros concentrados y el de abajo es el que se conoce como de parámetros distribuidos. La línea de retardo de parámetro concentrado consta de un número específico de redes LC simétricas en cascada, que suelen ser llamados los filtros T, ¿sí? Por la estructura, por la forma. Es importante acoplar la línea de retardo lo más posible a su impedancia característica Z0 en los terminales de entrada y de salida para mantener el equilibrio entre lo que sería la distorsión de amplitud y de fase. Así obtenemos una respuesta transitoria lo más estable posible, ¿sí? En cambio, la línea de retardo de parámetro distribuido es prácticamente un cable coaxil con un alto valor de inductancia por unidad de longitud. Para este tipo de línea,
una bobina de alambre, se utiliza una línea de alambre continuo que reemplaza al conductor central recto del cable coaxil normal, devanada en forma helicoidal. ¿Sí? Acá tengo un dibujito, ¿sí? Más o menos como sería. El alambre exterior también es aislado, trenzado, y conectamos eléctricamente a los extremos de este cable, ¿sí? Y, digamos, ese sería el convencional, el dispositivo que normalmente se utiliza. Ahora, hablemos de los dos canales, ¿sí? Nosotros tenemos dos canales, normalmente ya le he dicho, ese está en el laboratorio, y hay algunos que hay un osciloscopio, uno de los viejos, que tiene 4 canales, ¿sí? Si se presenta en la pantalla, digamos, 2 canales, me permite a mí observar 2 señales en simultáneo. Esas pueden ser 2 señales de tensión, o podría haber, por ejemplo, una señal de tensión y una señal de corriente, ¿sí? Obviamente, si yo lo tengo que hacer independiente a esos 2 canales, en algunos osciloscopios analógicos tengo 2 tubos, pero eso es un costo elevado. Entonces, lo habitual que es tener un único haz y 2 sistemas de preamplificación y atenuación en la desviación vertical, como se muestra ahí. Y tenemos un conmutador que permite compartir el amplificador final de desviación vertical, ¿sí? Aquí está, este sería el dispositivo. Y la conmutación puede hacerse presentando alternativamente un canal en cada barrido completo, ese sería el modo alternate o alternado que se llama, o trazando suavemente un fragmento de la señal de cada canal a lo largo del barrido. Es lo que se conoce como el modo chopper o chopeado, ¿sí? Que se ha castellanizado mucho. En este caso, ¿sí? Debemos suprimir el haz para pasar de un canal a otro. ¿Sí? Aquí está lo que acabo de decir, ¿sí? Fíjense, este sería el modo alternado, en donde se dibuja una señal y alternativamente el osciloscopio dibuja la otra. Este modo, o sea, que este sería el canal 1 y esto sería el canal 2, se usa cuando la velocidad de barrido excede los 0,5 milisegundos aproximadamente por división. Esto es considerado una alta frecuencia, estamos hablando del orden de los 2 kHz, ¿sí? En cambio, a baja frecuencia las fluctuaciones de trazado serían muy molestas, ¿sí? O bien requeriría mucha persistencia del fósforo en la pantalla para poder visualizar los 2 canales completos. Ya vamos a hablar sobre lo que es el fósforo, y en el caso de los osciloscopios analógicos hay que tener cuidado porque, como sucedía antes en los televisores viejos, puede quedar como marcado el tubo, ¿sí? Si no tenemos cuidado con el manejo de la intensidad, por ejemplo, de ese cañón de electrones. Generalmente, bueno, se utiliza este modo para medir, por ejemplo, desfasaje entre 2 canales, ¿sí? Y ahí utilizamos el disparo externo, ¿sí? Eso se lo vería en la práctica. En cambio, este otro modo, el modo chopeado o modo troceado que se suele utilizar, lo que hace el dispositivo es tomar parte de una señal y la va dibujando y cambia a la otra, ¿sí? Acá la velocidad digamos, en la que dibuja un canal y el otro es relativamente baja, es decir, estamos hablando del orden de 1 milisegundo por división. Digamos,
la persistencia del ojo hace que uno a esta señal la termine observando, ¿sí? Como si fuera totalmente continua. Ahora bien, analicemos el sistema de deflexión horizontal. La clave acá es el generador de barrido interno. Fíjense, el generador tiene que ser un generador con una forma de onda muy particular. La forma de onda es la de la diente de sierra. Tomo un minutito, la dibujo acá. ¿Sí? Vamos a dibujar la teórica y después vamos a ver la real. Esta sería la forma de onda teórica. Fíjense. Y es de esa manera porque yo necesito una velocidad constante entre un extremo de la pantalla y el final de la misma. Fíjense, la única figura que puede realizar esa tarea es la de una recta. Por eso es que el sistema de deflexión horizontal tiene una diente de sierra, ¿sí? De esta manera, cada división en la pantalla corresponde a iguales intervalos de tiempo, ¿sí? O sea, el control, que es time barra div o sec barra div, ¿sí? Va a determinar la velocidad con la cual el haz de electrones recorre cada división horizontal y por lo tanto la pantalla es, digamos, completada desde izquierda hasta derecha. Fíjense, cuando llega al extremo derecho, yo lo que voy a hacer, en este caso cae abruptamente, ¿sí? Debo retornar al inicio para comenzar el próximo ciclo, ¿sí? Los circuitos de deflexión horizontal tienen como entrada de circuito el circuito de disparo y como salida las placas de deflexión horizontal propiamente dichas, ¿sí? Fíjense, ¿qué quiero decir? Yo inicio acá con el circuito de disparo, ¿sí? Que viene de la toma de la señal del circuito vertical. Ahora, para que la señal pueda ser visible acá en la pantalla, el trazo debe repetirse constantemente, de tal forma que se vea una línea continua en la pantalla. Además, debe estar, como habíamos dicho, sincronizado con la entrada para que trace la misma trayectoria y se vea una imagen estable. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el sistema de disparo consistía justamente en un valor de tensión, ¿sí?, que disparaba la señal en el mismo punto para cada ciclo de la señal que quiero analizar? Obviamente, para lograr que se repita el trazo de nuevo e indefinidamente, la rampa, ¿sí?, debe tener una forma como la que estamos viendo acá. Ahora bien, es muy importante este proceso de retroceso, ¿sí? Que para que no se vea en la pantalla, yo tengo que armar un circuito, ¿sí?, que es este circuito que se llama de reset o de inhibición del trazo cuando se mueve de derecha a izquierda para volver a empezar, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta ese detalle. Ya, ahora vamos a hacer una especie de desarrollo de cada uno de estos bloques. ¿Sí? Fíjense, el sistema de barrido lineal, que suele ser el sistema de deflexión horizontal, consta de un generador de base de tiempo que controla la velocidad con la cual se barre el haz en la superficie del tubo de rayos catódicos y se ajusta desde el panel frontal. ¿Desde qué control?
ese de que hemos dicho que se llama time barra div o sec barra div. El circuito bueno de disparo me asegura que el barrido horizontal se inicie siempre en el mismo punto, ¿sí? El amplificador, en este caso horizontal, es muy parecido al amplificador vertical, ¿sí? A nivel de característica. Ahora bien, dentro de ese sistema de deflexión horizontal, el generador de barrido utiliza la característica de carga de un capacitor para generar un voltaje de rampa lineal. O sea, fíjense, toda vez que yo tenga acá una fuente de corriente constante, el capacitor se va a cargar, ¿sí?, con esta rampa. Este sería un esquema simplificado de lo que es una fuente de corriente. Y fíjense, variando el capacitor, lo que estoy modificando es la pendiente de esa curva, ¿sí? Esto es básicamente un esquema de un generador de barrido de más o menos desde 20 microsegundos por división hasta un máximo de 70 nanosegundos, ¿sí? Utilizando tanto para, digamos, como para ver, acá tengo diferentes corrientes, ¿sí? Que van a depender justamente, este trabaja como una llave que conmuta entre un circuito y el otro. Acá está lo que les decía, esta sería la curva real. Fíjense, el detalle importante es que la rampa no cae abruptamente, sino que tiene una cierta demora. Y esto es lo que se llama el circuito de hold-off, que permite que el usuario determine, ¿no es cierto?, una especie de tiempo muerto, que puede ser desde 0 hasta un retraso, ¿sí?, que lo podemos determinar. Esto es un control que está en el panel frontal. Este tiempo puede resultar importante para la sincronización del trazo. Es decir, después que ha terminado el tiempo, se va a activar lo que decíamos el circuito de reset, el cual informa a un circuito, una especie de compuerta lógica, ¿sí?, que el sistema está listo para comenzar una nueva rampa. Pero fíjense que este es el tiempo al que hacemos referencia, ¿sí? Ese sería el tiempo del hold-off. Entonces dice, el circuito de compuerta espera un pulso del circuito de disparo y al llegar habilita la salida de los electrones del cañón electrónico que saca digamos, del corte al tubo de rayos catódicos y al mismo tiempo le indica al generador de barrido que inicie una nueva rampa, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, la señal, supongamos que haya 3 senos, ¿sí? La señal que yo voy a observar va a ser la primera y la tercera. La señal del medio no la voy a ver porque va a estar en ese momento inhibida, pero como es una señal periódica, en el osciloscopio yo voy a estar viendo como si fuese una señal continua en el tiempo. Es decir, si yo tuviera que dibujarla, ¿sí?, este es mi eje, yo en el osciloscopio veo el primer ciclo, el segundo ciclo no lo veo, pero veo el tercero. Pero vuelvo a repetir, como para el ojo, el hecho de que desaparezca este ciclo en una señal que tiene n ciclos repetitivos, no hace a la diferencia y me permite a mí dibujar la señal y verla de una manera continua, ¿sí? O sea, el circuito de compuerta, por ejemplo, no tiene en cuenta estos pulsos, ¿sí?, de sincronismo que digamos, se disparan entre el tiempo muerto, ¿sí? En algunos textos van a ver que se habla de un eje Z,
¿sí? O sea, estamos hablando de un eje X, Y y un eje Z, que es el que controla la luminosidad del haz y trabaja sobre un cilindro que se llama el cilindro de Wellnet, ¿sí? Y es una especie de rejilla que modifica un potenciómetro, que lo que está modificando es el potencial entre el ánodo y el cátodo, o sea, en el medio está esa rejilla, ¿sí? Y lo que hace es aumentar o disminuir la cantidad de electrones y por ende la luminosidad que se ve. Eso estamos hablando siempre de un circuito en un osciloscopio analógico, ¿no? Acá viene otro tema también muy importante, el concepto de base de tiempo demorada. Los osciloscopios con base de tiempo demorada permiten analizar una parte de la señal con mayor detalle y además podríamos hacer mediciones, ¿sí?, de ese segmento de señal. Fíjense que esto es muy utilizado cuando las señales, si bien son periódicas, pueden tener algún tipo de pulso espurio o pueden tener una secuencia, ¿sí?, que no sean todos los pulsos iguales. Supongamos, son 3 pulsos iguales, uno distinto y así sucesivamente, ¿sí? ¿En qué se basa? En una base de tiempo normal, ¿sí?, que vamos a llamar lenta, sobre la que se dispara una segunda base de tiempo, que a esta la vamos a llamar rápida, que intensifica la luminosidad de la señal desde el punto de disparo, desde la segunda base de tiempo, que me va a permitir a mí ampliar la escala, o sea, ahí voy a trabajar de manera independiente, ¿sí?, por un determinado tiempo. O sea, lo que ustedes tienen que tener en claro, que la base de tiempo demorada, estamos hablando de un osciloscopio especial que tiene 2 bases de tiempo distintas en un mismo cañón electrónico, ¿sí? No todos los osciloscopios tienen esta característica. En este tipo de osciloscopio van a tener 3 modos de trabajo, que son normal, el otro que se conoce como B int A y A dem B, ¿sí? Son las siglas. Con este tipo de base rápida se pueden lograr magnificaciones de hasta 1000 veces. Es decir, yo puedo hacer como un zoom de este pequeño tramo de hasta 1000 veces, ¿sí?, sin degradar la precisión ni la medición de tiempo. Esto, ¿qué tienen? Simplemente una especie de vernier, o sea, como segundo botón sobre el botón de time div, ¿sí?, que me va a permitir manejar la base de tiempo de una o de otra, ¿sí?, la rápida o la lenta. Es la verdad que son muy interesantes y hay un osciloscopio de esto que lo maneja el ingeniero Miralles, ¿sí? Simplemente que sepan ustedes de qué se trata y acá vemos lo que les estaba diciendo, ¿sí?, en una secuencia. Fíjense, este es el pulso y acá tengo lo que yo quiero analizar, ¿sí? Ahí está, dice, en el 2 tengo el pulso de la generación de la base de tiempo. Bueno, esta es una señal cuadrada. El 4 sería la base de tiempo típica, la diente de sierra. Y el quinto sería el segundo disparo. Fíjense, esta es la base de tiempo 1 y esta es la base de tiempo 2. ¿Sí? Que es lo que hace, es como que amplifica esto. ¿Sí? O sea, simplemente que ustedes sepan de que hay 2 bases de tiempo en un mismo osciloscopio. Ahora veamos a qué nos referimos cuando hablamos de señal de disparo. Los circuitos de sincronismo
son los encargados de que el trazo de la pantalla sea estable. Es decir, lo que yo necesito que ustedes tengan en cuenta es que cuando la señal se está moviendo en el osciloscopio es porque la señal no está sincronizada, que sería este caso, ¿sí? Fíjense que se muestra como muchas señales juntas, ¿está bien? ¿Cuál es la desventaja? Porque estamos hablando de un osciloscopio analógico, yo no puedo medir, por ejemplo, con precisión el parámetro este que es muy importante, que es el período, ¿sí? Porque no sé cuándo empieza el pulso. Quizás la amplitud no tenga mayores problemas, pero todo lo que sea señales, de lo que yo quiera medir, ángulo o desfasaje entre dos señales, se me hace imposible. El circuito de disparo toma la fuente de sincronismo y la compara con un nivel de voltaje, ¿sí? Y una pendiente que tiene de referencia. Por eso van a ver ustedes que no solo seleccionan, ¿sí? No solo seleccionan un nivel de tensión, sino que también deben seleccionar un flanco, que puede ser el positivo ascendente o el negativo descendente. Cuando son iguales, va a generar, o sea, cuando esa comparación da un valor igual, genera este pulsito, ¿sí? Que se llama pulso de sincronismo, el cual me va a servir como una entrada para un circuito de compuerta, ¿sí? La fuente de disparo, como dije antes, también puede ser una señal externa, puede ser una señal de la red, o sea, de 50 Hz, o bien es una señal interna. La señal que controla la base de tiempo se aplica externamente y el disparo se hace independientemente de todos los controles verticales, ¿no? Su umbral se indica directamente en valores de tensión, ¿sí? Eso es justamente lo que les decía, es un valor, ¿sí? Puede ser 100 milivoltios, 1 milivoltio, pueden ser valores positivos o negativos. ¿Está bien? Esto es, digamos, el esquema eléctrico de un sistema de disparo convencional o común. Bien, esto sería la parte 2. Ahora voy a parar de compartir y quiero ir a compartir el aula virtual. ¿Sí? Minuto. Que quiero mostrarles. Espera un minuto. Ahí está. Bien, miren, dentro de recursos, ¿sí? Supongamos este PDF, dice introducción a los conceptos básicos del osciloscopio. Yo necesito que empiecen a leer esto para la semana que viene, porque el día lunes vamos a hacer una experiencia en donde no voy a hablar yo, ¿sí? Yo voy a hablar y les voy a hacer preguntas a algunos de ustedes sobre este texto. Fíjense, ahí tienen como preguntas de autoevaluación que pueden ser útiles, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que hemos visto, aquí hay como un resumen, digamos que profundice en algunas cosas, ¿está bien? Ahí está lo que hablábamos del cañón electrónico, los distintos controles, ¿sí? De las placas de deflectoras, tanto vertical como horizontal, de la pantalla, ¿sí? El generador de barrido, fíjense, ¿sí? Cómo se produce la
sincronización, ¿qué pasa con las trazas cuando no tengo el sincronismo adecuado? Ahí está la amplificación, ¿sí? O magnificación, ¿sí? Ahí están los modos de sincronismo, ¿no? Bueno, el canal vertical, esto que decíamos del 1, 2, 5, y múltiplo y submúltiplo, el tipo de acoplamiento, es decir, la punta, que de eso vamos a hablar la semana que viene. La curva de Lissajous, ¿sí? Cuando no utilizamos el generador de barrido interno. Bien. Otro detalle, fíjense, aquí hay, esto es algo que me interesa que lo vean bien, porque a veces los exámenes tienen algo de esto. O sea, yo les doy un osciloscopio analógico cualquiera, de cualquier marca, aquí hay 3 marcas distintas, pero todos tienen la misma distribución, ¿sí? Quizás los controles, por ejemplo, este que tiene abajo, están desplazados y están acá, o no los tiene, ¿sí? Pero, fíjense, estos controles son generales en todos los osciloscopios analógicos, ¿sí? Bueno, osciloscopio digital no, ¿sí? Si bien tiene acá una pequeña introducción, pero yo eso directamente no lo veo. ¿Está bien? Vamos, esperen un minuto. Volvamos acá. Sonda, todavía no vean, pero resulta que acá, donde dice osciloscopio analógico, aquí están la clase, ¿sí? Subida a PDF. O sea, la primera clase, que también les puede ser útil, la segunda clase, que es la que acabo de dar, y la tercera clase, que es la que vamos a ver la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, ni generador de funciones ni osciloscopio digital. Después hay unos videos, que esto sí me gustaría que los vean, porque son la puesta a punto. ¿Sí? Esta es una simulación que está en inglés, pero a mí me interesa que vean cómo es el cañón electrónico, cómo es la grilla, ¿sí? O sea, hay tarea para que la veamos el día lunes. ¿Está claro? Sí, profe. No se olviden de contabilizar la asistencia. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos el lunes a las 19. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta el lunes. Luego. Hasta luego, profe.